tal? Buen día y bienvenidos de nueva cuenta. Esta es la primera sesión de ponencias cortas. Vamos a tener eh, tres, tres ponencias. Tienen que ver con el reconocimiento. Entonces se me antoja como llamarle el track de reconocimiento de patrones, ¿verdad? Las primeras dos se centran en trabajar con imágenes y una más que lo vamos a descubrir acá con el doctor Jorge. Entonces, para dar inicio a esta sesión, tenemos al doctor Luis Felipe López, quien amablemente nos hará también favor de darnos un poco de su reseña. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me presento rapidito. Yo soy Luis Felipe López Ávila, soy originario de aquí de Ensenada, soy cimarrón por UABC, egresé de física, hice maestría y doctorado aquí en CICESE, en eh, la División de Física Aplicada, Departamento de Óptica. Actualmente estoy haciendo el postdoctorado en la misma línea de investigación, que es procesamiento de imágenes, diagonal, reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces les vengo a platicar un poquito, como no sabía qué proyecto abordar específicamente, dije, pues voy a abordar un tema que generalice un poquito lo que hacemos en el grupo de investigación al que pertenezco. Adicional a esto, también he colaborado en proyectos en la industria. Actualmente soy Data Engineer Associate Manager en Accenture, es una empresa de tecnología. Ahí me encuentro a cargo de los proyectos de inteligencia artificial en el Estudio de Innovación Monterrey. Y pues ahí hago cosas completamente diferentes a las que hago acá en el postdoc, ¿no? Ahorita todos los proyectos están enfocados a Generative AI. Hace poco me tocó ir a Sao Paulo por parte de la empresa a un training de Generative AI de una suite que es interna de la empresa. Y pues eso es un poquito de lo que hago, ¿no? También estoy en UABC dando algunas clases como Cloud Computing, ¿no? Bien, entonces lo que les vengo a platicar ahorita de manera breve es qué hago en el grupo de investigación al que pertenezco en CICESE. Y básicamente lo que hacemos de manera general es clasificación de imágenes y reconocimiento de patrones a partir de firmas vectoriales, ¿no? Es decir, una imagen la convertimos a un vector, pasamos de 2D a una sola dimensión y luego con ese vector, ¿qué hacemos, no? Podemos hacer varias cosas, ¿no? Entonces, quiero platicarles un poquito que pensemos, no sé si se le está acabando la pila, pero va bajando un poquito el poder. Quiero que pensemos un poquito en cuando vemos una imagen o cuando vemos un paisaje, qué es lo que vemos y por qué cognitivamente identificamos o clasificamos algunas cosas, ¿no? Es decir, cuando yo veo una imagen como esta, yo reconozco los árboles, yo reconozco los edificios, yo sé que esto es una calle, yo sé que estos son carros, yo sé que esas que van caminando ahí son personas. Y básicamente lo que procesamos pues vienen en diferentes etapas, ¿no? Lo primero es ejemplos conocidos, ¿no? Yo sé que ese es un carro porque ya he visto muchos carros y sé que se le llaman carros, ¿no? Básicamente lo aprendí con repetición y como ya conozco muchos ejemplos, pues sé clasificarlos, ¿no? Si viera un carro diferente, que sea de una manera distinta, visual, aunque su definición sea un carro, probablemente voy a dudar si es un carro o no, ¿no? Colores. Muchas cosas que vemos las atribuimos rápidamente por colores, ¿no? Si vemos una manzana, pues sabemos que hay verdes, rojas, pero si vemos una fuchsia, dudamos si es una manzana, ¿no? Pensamos, podría ser otra cosa, pero no estoy seguro de que sea una manzana porque yo las conozco verdes y rojas, ¿no? Entonces los colores también es parte importante. Los tamaños. No es lo mismo ver si ves algo que tenga ciertas características específicas, que sea peludo, que tenga colmillos, que tenga los ojos de cierta forma, puedes decir es un gato, ¿no? Pero si mide 2 metros, dices no es un gato. Los gatos no miden eso, ¿no? Entonces los tamaños también son importantes a la hora de clasificar las formas, los patrones y el contexto, ¿no? Ya para no extenderme tanto, pero el contexto, el dónde vemos las cosas, también importa.
Bien, el reconocimiento de patrones, la detección de objetos y la clasificación de imágenes sigue siendo un campo de estudio en el área de inteligencia artificial. Es decir, no hay una metodología universal que resuelva todo, porque los problemas son tan diversos como se les pueden llegar a ocurrir, ¿no? Uno de los principales problemas en la clasificación de imágenes es la rotación, la posición y escala. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Pues que si vemos un objeto, es decir, este micrófono, nosotros lo podemos reconocer, aunque esté más cerca, que se ve más grande, si está más lejos, lo seguimos reconociendo. Si está rotado, también lo seguimos reconociendo, ¿no? Pero ¿cómo le enseñamos eso a una computadora? ¿Cómo le hacemos que, para que nuestra computadora pueda reconocer el objeto a pesar de las diferentes transformaciones que hay? Y ahorita estoy mencionando transformaciones muy simples, geométricas, ¿no? Podemos tener ahí distorsiones en cuanto a iluminación y otros problemas, ¿no? En esta plática voy a mostrar nada más una de las metodologías que utilizamos en el grupo de investigación, que es invariante de posición, escala y rotación. Ok, para esto utilizamos la transformada radial de Hilbert, donde la transformada radial de Hilbert pues tiene esta representación en su forma integral, nada más que, pues para no escribir toda la expresión, esto es el módulo de la transformada de Fourier. Y para los que están relacionados con eso, ya sabemos que el módulo de la transformada de Fourier nos genera invariancia posición, ¿no? Es decir, el módulo de la transformada de Fourier es igual, no importa si la función original está colocada en diferente posición en el espacio. Ya voy a dejar de llamar función y voy a llamar imagen, y el espacio, bueno, la función es el objeto y el espacio es la imagen, ¿va? Entonces no importa dónde esté el objeto en la imagen colocado, mientras esté en la imagen, pues el módulo va a ser igual. Sí. Entonces, lo que tenemos aquí, pues es un factor de fase, que es básicamente un número complejo, y esta transformada radial de Hilbert tiene un orden P. P representa el orden de la transformada. Entonces, como es un número complejo, lo podemos separar en su parte real y su parte imaginaria. Su parte real va a ser coseno de p teta y su parte imaginaria va a ser seno de teta. Ahora, ¿cuánto vale P? Pues P lo podríamos variar. Podríamos hacer tantos experimentos como quisiéramos porque P lo podemos variar, ¿no? Para fines prácticos, tomamos P igual a 1. Entonces, esta expresión se convierte en coseno de teta y seno de teta, ¿no? Ahora, tanto coseno de teta como seno de teta oscilan entre -1 y 1. Aquí, en esta transformada real de Hilbert, se toma un criterio de binarización, ¿sí? Todo lo que es positivo se le asigna valor de 1 y todo lo que es menor o igual a 0 se le asigna el valor de 0 para ambos casos, tanto para la parte real como para la parte imaginaria. Y se generan este tipo de patrones que tenemos aquí. Si estos los multiplicamos por un disco binario, como el que tenemos aquí, nos generan estas máscaras, o bueno, estas imágenes a las que se les llaman máscaras, ¿no? Estas son las máscaras de Hilbert, la máscara que sale de la parte real y la máscara que sale de la parte imaginaria. Aquí es bien importante pues, el saber que tenemos 26 anillos concéntricos, tanto en una como en otra, para imágenes de 320 por 320 con el orden P igual a 1, ¿ok? Si hacemos P más grande, pues la función va a salir más rápido, entonces van a caber más anillos, ¿no? Si lo dejamos igual a 1, pero hacemos la imagen más grande, pues van a caber más anillos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también hay que tenerlas en mente. Entonces, imágenes de 320 por 320 píxeles, con el orden P igual a 1, caben 26 anillos. Bien, la metodología es la siguiente. Si tenemos una imagen de entrada, calculamos el módulo de la transformada de Fourier, y aquí ya tenemos la invariancia a posición. Multiplicamos punto a punto por las máscaras y obtenemos esto que tenemos aquí. Básicamente estamos haciendo un filtrado de frecuencias. Después sumamos el valor, sumamos el valor de los píxeles en cada anillo y al final tenemos un valor de suma para cada anillo. Si tenemos 26 anillos, tenemos 26 valores totales sumados, ¿no? Y ahí es donde obtenemos un vector de 26 elementos.
Después normalizamos respecto al valor máximo y obtenemos la firma SR y la firma SI. Porque esto se hace tanto para la máscara HR como para la máscara HI. Y pues la S es por signature. ¿Sí? Entonces, SR y SI. Entonces, la hipótesis es la siguiente. Bueno, estamos también obviando otra cosa que se puede demostrar. Actualmente estoy dando un curso en óptica donde demostramos esto con la representación en coordenadas polares de la transformada de Fourier, pero estamos asumiendo que al girar la imagen, el espectro o lo que tenemos aquí también se gira en la misma proporción. ¿Sí? Por lo tanto, no importa si teníamos un valor en este anillo que se movió para acá, dentro del mismo anillo, pues al final en la suma va a seguir siendo considerado, ¿no? Entonces la hipótesis es que no importa si desplazamos la imagen, si desplazamos el objeto en la imagen o lo rotamos, sus firmas van a ser iguales. Esa es la hipótesis. Y la hipótesis también es que si las imágenes son diferentes, las firmas tendrían que ser diferentes porque el espectro es diferente. Podría ser mucha coincidencia que al sumar en los anillos nos diera que son iguales, ¿no? O muy semejantes. Ahora ya voy a pasar a los resultados rapidito. No sé cuánto tiempo llevo. Va, que va. Entonces, si tenemos, aquí puse algunos ejemplos de unas imágenes, ¿no? La imagen B, la imagen E y la imagen H. Generamos sus firmas para diferentes rotaciones, ¿no? Entonces, aquí están rotadas, no puse toda la misma imagen rotada tantas veces porque no iban a caber todas las imágenes, pero la imagen B rotada de 5 en 5 grados, obtenemos sus firmas y las graficamos en el mismo plano. Entonces, aquí están todas las firmas de la B con sus diferentes rotaciones, ¿sí? Y podemos ver que prácticamente se traslapan. Entonces, la primera hipótesis era correcta, ¿no? Las firmas se parecen. Son casi idénticas, ¿no? Algunos errores ahí de redondeo. Para la letra E, también sus firmas se parecen mucho. Por eso parece aquí como un pedacito de sombra, pero no sombra. Lo que pasa es que ahí están todas las firmas, ¿no? Y para la letra H, también sus firmas se parecen mucho. O sea, es decir, si generamos la invariancia, entre comillas, y por un factor de redondeo, pero podemos decir que sí generamos la invariancia a rotación. Ahora, la otra hipótesis de que se iban a diferenciar unas de otras también se cumple, pues rápidamente podemos ver que estas sí son diferentes que estas, ¿no? Estas se parecen más, pero también vemos que pues las imágenes se parecen más. La B y la E es muy parecida, si esto cerrara aquí, pues, serían muy parecidas, ¿no? Entonces es natural el, el pensar que las firmas también se iban a parecer, ¿no? Ahora, ¿por qué a la metodología no le metí la invariancia a escala? También es posible utilizar otra transformada integral o otra técnica para generar la invariancia a escala, pero preferí no hacerlo para poder mostrar esto, ¿no? ¿Qué pasa con la escala? Es decir, si ahora no rotamos la imagen, lo que hacemos es la hacemos más chiquita. Tenemos la letra B, cómo la vamos haciendo más chiquita y qué pasa con sus firmas. Las firmas se van desplazando. La firma original, aquí me faltó señalarlo, ¿no? Pero la firma original es la que está más a la derecha. Conforme se hace más chica, la firma se va haciendo más para acá. Eso nos habla de que, pues también cuando hacemos más chico el objeto en la imagen, el espectro también se va contrayendo. Habría que demostrarlo, ¿no? Matemáticamente. Y también se puede realizar. Pero, pues nada más de ver la gráfica decimos, bueno, esto se va contrayendo porque la firma se parece mucho, nada más que ahora están en los anillos más cercanos al centro. ¿Sí? Entonces, se puede demostrar, justo lo voy a hacer mañana en la clase. Y ¿por qué se los quise platicar? Pues para poder decirles eso y para poder hablar de las conclusiones y aplicaciones. Empecé la plática mencionándoles que no hay una metodología general que resuelva todo, ¿no? Porque los problemas son tan diversos. Regularmente tratamos de generar una metodología que sea invariante posición, rotación, escala, iluminación, que te reconozca el objeto, no importa
cómo esté, dónde esté, bajo qué condiciones esté. Pero a veces el problema no es identificar el objeto. Un escenario de ejemplo podría ser, imaginémonos una máquina que fabrica tornillos y de cada 1000 tornillos por ahí sale uno defectuoso y sale un poquito más cortito, ¿no? Lo que quieres es identificar el tamaño. Entonces la invariancia escala te haría perder esa información. Entonces, a lo mejor con las puras firmas, si ves una firma que ya se salió un poquito, dices, ah, ese tornillo es el más corto, ¿no? Y ese es uno de los ejemplos, ¿no? A lo mejor la rotación también te importa en otro escenario. Entonces, por eso se dice que no hay una metodología universal que te resuelva todo, pues porque cada problema puede ser tan creativo como no lo imaginemos, ¿no? Entonces, tiempo. Muchas gracias. Entonces, si me permiten, doctor José Ariel Camacho, quien es profesor en UABC. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Yo les voy a hablar sobre una aplicación de procesamiento de señales de inteligencia artificial para clasificar imágenes de lesiones de la piel. ¿Tienen el apuntador? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, brevemente una mini semblanza mía. Yo soy egresado de Matemáticas Aplicadas de la UABC. Cuento con maestría y doctorado en Matemáticas Aplicadas por el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato. Mis líneas de investigación son principalmente biología matemática y recientemente he estado muy interesado en la parte de inteligencia artificial aplicada a ecología y a biología. Actualmente soy profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UABC desde el 2019 y pues soy candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores. Muy bien, entonces con respecto a la plática voy a dar inicio. Entonces, las lesiones de la piel se consideran como la cuarta causa de discapacidad a nivel global y dentro de estas lesiones se encuentra el melanoma, que es la principal causa de muerte asociada a cáncer de la piel. Es por eso que realizar un diagnóstico oportuno pues resulta de gran relevancia y los dermatólogos, que son los médicos expertos en estos problemas de la salud, lo que hacen es, como técnica no invasiva, utilizan el dermatoscopio, que es este dispositivo para que puedan visualizar con mayor detalle las características de estas lesiones y así poder tratar de hacer un diagnóstico sobre qué tipo de enfermedad se trata. Y entonces, tradicionalmente utilizan un criterio que es el conocido ABCDE. Estas siglas se refieren a, tienen una lesión de la piel. Entonces se fijan en estas características, cada letra significa una de esas características. La A es de asimetría, luego tenemos borde, luego tenemos el color, luego el diámetro de la lesión y finalmente la evolución con respecto al tiempo, si va creciendo o cómo se va cambiando esa lesión. Entonces, aquí como una pregunta de investigación se plantea si es posible que la inteligencia artificial pueda coadyuvar a estos expertos de la salud en esa tarea del diagnóstico. La idea no es reemplazar a la tarea que realizan los dermatólogos, sino auxiliarlos para que puedan tomar mejores decisiones en cuanto al diagnóstico de estas lesiones. Muy bien, entonces nosotros les voy a presentar la metodología de trabajo que utilizamos en una estancia postdoctoral que realicé en la Facultad de Ciencias, bajo la supervisión de la doctora Selene Solorza. Y entonces nosotros lo que utilizamos como base de datos fue la base del ISIC 2019. ISIC se refiere al International Skin Imaging Collaboration, que cada año van sacando retos para la comunidad científica en donde se presentan diversas situaciones relacionadas con lesiones de la piel, imágenes de lesiones de la piel. En el caso del 2019, la tarea o el reto que lanzaron fue justamente la clasificación de imágenes de lesiones de la piel categorizadas en 8 clases diferentes. Cada una de estas clases se refiere a una enfermedad diferente. Entonces, aquí una de las características interesantes o peculiares que tiene la base de datos es que si se fijan, aquí tenemos estas 8 enfermedades y aquí tenemos lo que es la nevus melanocítico, que cuenta con 12,000 imágenes, alrededor de 12,000 imágenes. Y entonces el nevus melanocítico es una lesión particularmente que usualmente es benigna, pero luego puede dar pie a una malignicidad
Y un problema o detalle que tiene es que luego se confunde mucho con lo que ya es el melanoma propiamente, que ese ya es un problema mucho más serio. Entonces, en esta base de datos tenemos esta gran cantidad de imágenes que están categorizadas como nevus, y luego las del melanoma tenemos ahí alrededor de 4.500 imágenes. Entonces, si se fijan, es más o menos el tercio de las imágenes que cuenta la de nevus melanocítico. Y si nos fijamos en las otras clases, que son diversas enfermedades, podemos observar, por ejemplo, esta, que es la lesión vascular, que cuenta solamente con 250 imágenes. Entonces ahí podemos apreciar un problema de distintas escalas en cuanto a cantidad de imágenes para cada una de estas categorías. Entonces, para un planteamiento de inteligencia artificial, ahí lo que tenemos es el problema de desbalanceo de clases, le llaman. Y entonces ya a la hora del entrenamiento eso puede presentar ciertos problemas. Muy bien. Entonces, nosotros justamente pensando en que estas lesiones de la piel suelen tener esta parte de pigmentación irregular o de bordes irregulares, nosotros pensamos en que una posible alternativa factible para poder atacar este problema es justamente tratar de utilizar algoritmos de análisis de textura de imágenes que estén basadas en cierta fractilidad. Entonces, la fractilidad o los fractales se asocian mucho a estas imágenes que son autosimilares a distintas escalas, que luego se asocian un poquito como a estas imágenes que presentan como cierto caos o cierta irregularidad que se repite a distintas escalas. Y entonces, justamente después de analizar la literatura, nosotros nos decidimos por dos algoritmos de este tipo de análisis de textura. Uno es un descriptor fractal de imágenes que se basa en prismas triangulares, y el segundo algoritmo lo que hace es utilizar un análisis fractal que se basa en umbralizaciones. Ahí particularmente lo que utiliza es una técnica que es la binarización de Otsu multinivel. Entonces se aplican distintas umbrales y se binariza una imagen de escalas de grises a una de blanco y negro, y a partir de esa imagen a blanco y negro es de donde se sacan distintas cantidades de interés, donde la que para nosotros resultaba de mayor relevancia era la parte de la dimensión fractal. Y en la primera parte, el primer algoritmo, el basado en prismas triangulares, lo que nos da directamente es una dimensión triangular. Ahí lo que tiene de característica es este parámetro alfa, que funciona como un exponente que puede englobar, o lo que nosotros pensamos es que engloba de cierta manera la irregularidad de la imagen. Entonces nosotros justamente exploramos este parámetro en el primer algoritmo, y en el segundo algoritmo lo que utilizamos fue directamente distintos números de umbralizaciones para poder obtener estas cantidades asociadas a la imagen. Muy bien. Entonces, ya planteado ese preámbulo, lo que nosotros hicimos ya con las imágenes de lesiones de la piel fue, nosotros tomamos la imagen de la piel, luego lo separamos en sus tres canales, el rojo, el verde y el azul. Entonces, cada una de esas ya es una imagen a escala de grises. Posteriormente, a cada una de esas imágenes en escala de grises, para los distintos canales, lo que aplicamos fue cada uno de los dos algoritmos previamente mencionados. Entonces, aquí lo que vamos a obtener es una firma, un descriptor para el algoritmo basado en prismas, y vamos a tener una segunda firma para el descriptor basado en segmentaciones. Entonces, eso es para cada uno de los canales, así que posteriormente hacemos una concatenación y y consideramos que esa concatenación de rojo, verde y azul corresponde a un descriptor para la imagen original. En el caso de la firma que está basada en prismas triangulares, ahí lo que nos pasaba algo curioso en cuanto a que las imágenes de la base de datos original presenta, además de estos desbalanceos de clases, también presentan distintos tamaños en la imagen. Entonces, particularmente el primer algoritmo, el de los prismas, puede presentar distinta longitud del descriptor dependiendo del tamaño de la imagen. Entre más grande sea la imagen, es posible que la longitud del vector final de la firma final sea más grande. Y entonces eso nos presenta un reto a la hora de querer alimentar algún modelo de aprendizaje automático, porque lo que nos pide es que pues, tengamos ahí al menos los usuales,
nos pide que tengamos los vectores del mismo tamaño. Entonces, para sacarle un poco la vuelta a eso, fue que decidimos aplicar ciertas medidas estadísticas a estas firmas basadas en prismas para poder así obtener una regularización al menos en el tamaño de los vectores. ¿Sí? Entonces, no usamos directamente la firma fractal que nos da este primer algoritmo, sino que utilizamos para los modelos de aprendizaje de máquina los que obtenemos con las medidas estadísticas de las firmas originales. Muy bien, entonces ya después lo que utilizamos fue, pues hicimos este procedimiento para cada una de las imágenes de la base de datos y ya que teníamos eso, pues ahora en vez de trabajar con imagen categoría o imagen etiqueta, ahora era la firma fractal y la etiqueta asociada a cada una de las imágenes. Entonces, ya posteriormente a eso, usamos una metodología de inteligencia artificial típica. Entonces, aquí lo que nosotros utilizamos fue esta estrategia de dividir a una proporción 80-20, 80 para entrenamiento, 80% y 20% para la parte de la prueba. Y esto lo hicimos usando una separación al azar. Entonces, aquí le puse la parte de estratificada pensando justamente en este desbalanceo de clases, procurar tener un 80% para cada una de las clases y no manejar un 80% de las imágenes globales que tenemos originalmente. Y entonces hacemos esto y lo hacemos 30 veces este experimento o esta metodología de separar y luego entrenar y luego hacer la prueba para poder obtener las métricas de desempeño que obtiene esta metodología. Otro detalle, justamente por el desbalanceo de clases, nosotros no optamos por la parte de aumentación de datos. En la literatura lo que usualmente se maneja para tratar de lidiar con este problema de desbalanceo de clases es justamente, ok, si tenemos dos clases, por ejemplo, y una es minoritaria y tenemos la mayoritaria, entonces una opción es a la clase minoritaria, la que tiene menos imágenes o menos datos, vamos a tratar de hacer algún algoritmo para que podamos rellenar de cierta manera la cantidad de imágenes o de datos que tenemos en esa clase minoritaria para tratar de equipararla con la clase mayoritaria. Entonces, en el caso de las imágenes, lo que a veces se puede utilizar es esta parte de, ok, pues agarro las imágenes y aplico transformaciones rígidas, como la parte de traslaciones, de rotaciones, de ampliaciones, etcétera. Y con eso se puede generar un poco de manera artificial distintas imágenes para así rellenar, por decirlo de manera informal, esta clase minoritaria. La otra opción es hacer lo contrario. Si uno no busca, de cierta manera, sesgar la parte del entrenamiento con estas transformaciones rígidas, algunas personas lo que optan es, bueno, mejor agarro la clase mayoritaria y empiezo a quitar imágenes al azar para que se equipare a la clase minoritaria. Entonces están esas dos opciones, pero nosotros decidimos manejar tal cual el problema con las clases desbalanceadas para ver cómo le iba a esta metodología. Entonces, para mitigar un poquito ese problema del desbalanceo de clases, lo que nosotros hicimos fue hacer dos conjuntos de experimentos, uno en donde nada más manejábamos a 4 clases de las 8, estas 4 clases eran las que tenían más imágenes disponibles, y en un segundo experimento lo que hicimos fue manejar las 8 clases, pero quitando a la de Neus melanocítico, que es la que tiene mayor cantidad de imágenes, por mucho. Entonces, también hicimos clasificación de experimentos utilizando los distintos descriptores. En un experimento usamos nada más los descriptores basados en prismas, en otro nada más los descriptores basados en segmentación, y finalmente usamos el descriptor híbrido, que es la concatenación de las concatenaciones. Usamos la de prismas y también la de segmentaciones. Y pues bueno, para poner a prueba estas firmas fractales, nosotros utilizamos varios de los modelos típicos de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, como por ejemplo el LDA, las máquinas de soporte vectorial, los K-vecinos más cercanos, etc. ¿Sí? Esa es la metodología o los modelos tradicionales, por así decirlo. Muy bien, entonces ya después de hacer toda esta metodología con esos modelos y en esos conjuntos de experimentos, nosotros llegamos a estos resultados. Entonces, en esta primera parte tenemos los resultados que nosotros obtuvimos en el primer experimento, en donde manejábamos las 4 clases con más imágenes. Y entonces aquí, al final, nosotros lidiamos con 23,000 imágenes, no usamos ninguna estrategia de balanceo, usamos repetición de los entrenamientos, que son estas 30 repeticiones,
Y aquí están los datos o las métricas de desempeño. Aquí tenemos lo que es la exactitud en un 87%, sensibilidad en 63%, especificidad en 89% y la precisión en 65%. Aquí en los otros renglones lo que tenemos son otros trabajos que estaban en la literatura en ese entonces, que bueno, este trabajo lo hicimos hace 3 años, que en esta línea de investigación todo va evolucionando muy rápido, entonces fue hace mucho tiempo. Y bueno, en ese entonces, pues lo comparamos con varios de los autores o los investigadores que ya habían reportado resultados similares. Y pues bueno, lo que nosotros vimos es que nosotros estábamos muy abajo en la parte de la sensibilidad. En la parte de la sensibilidad y la especificidad son dos métricas que en ocasiones no son tan reportadas en trabajos de inteligencia artificial, en clasificación de imágenes, en lo general, pero en la parte de aplicaciones médicas resultan de bastante interés, porque justamente luego estas métricas están relacionadas con la parte de reportar falsos positivos o falsos negativos, que ya en términos de salud eso puede traer consecuencias bastante importantes. Entonces, a pesar de que tenemos la exactitud en un nivel aceptable, ya cuando nosotros veíamos la sensibilidad y la especificidad, veíamos que eran relativamente pocos para temas de salud, entonces pues hay que seguir trabajando en ese detalle. Y ya en la parte de las 7 clases, donde quitamos a la clase de nebus melanocítico, ahí trabajamos con 12,000 imágenes y los otros trabajos pues tenían 23,000 imágenes, 10,000 imágenes. Y entonces pues aquí lo que nos pasó fue que la sensibilidad bajó muchísimo más en comparación a cuando nada más teníamos las 4 clases. Y ya. Entonces aquí están algunas conclusiones, en donde puedo destacar que pues, no tenemos esas estrategias de balanceo. No hicimos estos balanceos de clases, manejamos las imágenes tal cual, no hicimos reducción de imágenes. Y pues bueno, lo hicimos con la comparación con algoritmos de redes convolucionales y pues sí nos fue no tan bien en comparación a esos modelos. Bueno, les agradezco mucho. Bueno, buenos días a todos. Tengo la oportunidad otra vez de compartir mi proyecto que estoy desarrollando aquí en CICESE. Este proyecto se titula Predicción de la bioactividad de metabolitos a través de herramientas quimioinformáticas. Esta plática va a ser impartida por un servidor y como se nos recomendó incluir una diapo donde platicáramos un poquito de nosotros. Esta la construí con inteligencia artificial para que ustedes puedan observar. Bueno, actualmente estoy desarrollando un postdoctorado en el laboratorio del doctor Aldo Moreno, aquí en el Departamento de Innovación Biomédica. Obtuve un doctorado en algunos de los centros CONACYT en Yucatán, un doctorado en ciencias químicas y bioquímicas. El área de interés actual es pues el desarrollo, es participar mucho en el desarrollo de, pues en este caso, de organismos vivos aplicando la parte química y la parte biológica. Para poner en contexto el tema, ¿qué es la bioactividad? Bueno, de forma general, se sabe que un compuesto es bioactivo cuando es capaz de inducir o inhibir alguna respuesta en los diferentes sistemas biológicos. Para nosotros poner en práctica o involucrarnos en este término, en nuestro proyecto se creó esta iniciativa que es Metabolómica del Territorio México. Aquí les comparto el link donde se habla un poco de la generalidad del proyecto. También se habla de los objetivos del proyecto, de algunas de las muestras que se han trabajado en este proyecto y también el procesamiento o las diferentes metodologías que se han empleado para este proyecto. En la primera etapa de este proyecto, pues se conjuntaron alrededor de 134 muestras
que principalmente abarcan bacterias y plantas. En la segunda etapa del proyecto podemos conjuntar alrededor de 101 muestras que estamos avanzando en ello actualmente. Bueno, en el laboratorio del doctor Aldo, una de las herramientas que se utilizan principalmente es la metabolómica. Nos vamos a centrar principalmente en esa parte y tiene dos módulos. Los módulos son una de análisis de espectrometría de masas y también una de quimioinformática. ¿Para qué es útil la quimioinformática? Bueno, la quimioinformática es muy útil cuando se quiere, por ejemplo, estudiar algún metabolito o muchos metabolitos. Se puede extraer diferentes representaciones de estos metabolitos. Por ejemplo, aquí, penicilina, se puede extraer, por ejemplo, el espectro de fragmentación, el SMICE y la representación 2D y 3D de este metabolito. En esta parte del proyecto nosotros hemos empleado o estamos empleando un software que se llama Data Warrior. Este software utiliza principalmente a los SMILES para los diferentes análisis y también integra pues un ambiente de inteligencia artificial para estos análisis. Aquí solamente para mencionar cómo funciona un poquito este software, pues pongo algunos ejemplos de los diferentes descriptores que utiliza este software. Por ejemplo, bueno, los descriptores principalmente pues tienen un sistema binario para que funcionen y por ejemplo, cada dígito de este sistema binario representa un fragmento, en este caso del SMILES, o en este caso puede ser un metabolito. Aquí solamente por mencionar alguno, por ejemplo, el descriptor FRAC-FP se utiliza mucho porque se sabe que es para muchos metabolitos o cuando uno tiene demasiados, porque el espacio en cómputo pues es muy poquito, ¿no? O sea, emplea muy poquito. En el caso de, por ejemplo, de este descriptor que es el SFERE, ese se sabe que es para metabolitos, para hacer análisis de metabolitos más finos, por ejemplo, cuando los metabolitos se parecen demasiado entre ellos, que podrían ser, por ejemplo, el caso de isómeros. Entonces, se sabe que se puede emplear mucho, ¿no? Y aquí, pues, en ambos casos se utiliza también para análisis de similitud. Aquí se tienen también otros ejemplos de otros descriptores que utiliza este software, por ejemplo, este caso de OrgFunction, en donde se enfoca principalmente en los grupos funcionales de los diferentes metabolitos. Tenemos también aquí otro ejemplo de otro descriptor que es el flexóforo. En este caso, este descriptor se enfoca principalmente en los fragmentos de unión de los metabolitos a sus diferentes blancos. Entonces, se concentra más en esa parte. Pero estos dos descriptores se enfocan principalmente en análisis de tipo o la actividad de los diferentes metabolitos que pueden presentar. Esto es nada más para ejemplificar qué se puede hacer con este software. En este caso, aquí esta es una figura de redes en donde se utilizó el descriptor SFERE y aquí el análisis se enfoca principalmente a fármacos FDA, a diferentes fármacos FDA y estos los confrontamos con nuestros metabolitos de nuestro proyecto. Aquí lo que pueden observar es que estos colorcitos que ustedes observan aquí son diferentes clústeres o agrupaciones de estos metabolitos, ya que se parecen bastante, ¿no? Entre ellos. Y para ejemplificar uno de ellos, aquí, por ejemplo, tenemos a este fármaco que es la dactinomicina, que se sabe que se utiliza en tratamientos de cáncer, está en esta zona, en un clúster. También logramos identificar un metabolito de interés de nuestro proyecto y esa estructuralmente es muy semejante a ese fármaco. También se puede lograr obtener con este software pues diferentes actividades de los diferentes metabolitos de interés. Otro ejemplo de este descriptor o con este software es OrgFunction. Aquí también es un análisis de redes. También es el mismo principio. Se forman diferentes agrupaciones y también en este análisis fue confrontando a nuestros metabolitos de interés con los diferentes fármacos o los diferentes grupos.
Aquí solamente también para ejemplificar uno de ellos, tenemos aquí el caso de triflupromicina, que se sabe que se utiliza para enfermedades del sistema nervioso, para tratamientos, y también logramos identificar en esta zona o clúster un metabolito que es semejante, ¿no? Estructuralmente. De igual forma, se puede obtener pues la actividad de los diferentes compuestos de interés. Para finalizar estos ejemplos de qué se puede hacer con este software, les comparto este último que es Flexóforo, el descriptor Flexóforo, y qué se hizo con ello. Bueno, también se hizo el mismo análisis o tipo de análisis en donde se confrontan los grupos FDA con los metabolitos de nuestro proyecto. Y aquí se pueden observar, pues esta figura, aquí se menciona que mientras más grande sea el círculo, probablemente estos metabolitos tienen mayor actividad comparándolos, ¿no? Con los otros que están en el mismo clúster o nodo. También para ejemplificar algo de ello, pues aquí les comparto a este fármaco que es Boceprevir, que se sabe que se utiliza para tratamientos antivirales o virales. Y aquí también representamos a esta estructura molecular que aquí sí se puede observar bastante. Este corresponde, perdón. Ajá. Este corresponde a esta molécula y este a esta molécula. Entonces, están en el mismo clúster, por lo tanto, son prácticamente similares o estructuralmente. Aquí también pues tenemos las diferentes actividades o representando los resultados de actividades de estos metabolitos con los controles, en este caso los diferentes fármacos. Bueno, como parte de la perspectiva de nuestro proyecto es hasta dónde vamos. Pues lo que estamos pensando, proponiendo es que en algún momento podemos integrar todos los fármacos conocidos con metabolitos que también tengan esas propiedades. Entonces, hacer esa integración y entrenar un modelo de ello con inteligencia artificial. O lo otro es también nada más centrarnos en los diferentes metabolitos que tengan propiedades farmacéuticas, hacer ese entrenamiento también muy dirigido de ese grupo de metabolitos y posteriormente pues incorporar alguna muestra de interés para poder predecir alguna molécula con propiedades farmacéuticas. En este caso ejemplifiqué una muestra de piel y se pudo detectar este metabolito en esta zona que pudiera tener alguna propiedad también, ¿no? Relacionada a este fármaco que es Atrovent, que se sabe que se usa para enfermedades pulmonares. Bueno, pues por último nada más quiero pues agradecer por haber apoyado este proyecto, por ejemplo, con recursos económicos, ya que pues sin ello no hubiera sido posible, a todos los de CICESE que han participado en este proyecto y también a la comunidad científica nacional que nos ha apoyado. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bien, excelente. Invito a los doctores, si pasan al sillón, ¿verdad? Y vamos a abrir el micrófono para que el público pueda realizar preguntas. Aquí estaré también apoyando si es necesario presentar alguna diapositiva, pero ustedes adelante. Muchas gracias. Entonces, si alguien me apoya, por allá tenemos micrófonos y aquí también, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. Una para la última plática sobre esta red que presentas. Sí. Donde ubicas los metabolitos en un espacio. Lo que no me explico es ese espacio. Bueno. La pregunta es referente al espacio, ¿cómo le llamaste? La red. Una red, sí. O sea, ¿qué espacio es ese? O sea, ¿cómo se ubican los metabolitos
en ese espacio n-dimensional, no sé cómo lo... Sí, en este caso, sí, sí entendí bien. En este caso es un espacio 2D, porque también hemos construido también un espacio 3D, en donde se hace con vectores. En este caso es solamente una figura 2D, en donde lo que ocurre es, por ejemplo, en este caso que se utiliza una representación del metabolito, que es el SMILE, lo que hace es, se le dice fingerprints, o sea, zonas conservadas entre los diferentes metabolitos. Entonces se toma eso como una representación de cada metabolito y eso a través de, pues en este caso el funcionamiento del software bueno, que allí lo puse, que es en diferentes fragmentos, o sea, diferentes fragmentos similares entre los metabolitos, es qué tanto se comparten y posteriormente esto se divide entre un valor que son los fragmentos totales de los dos metabolitos, por ejemplo, comparados, y de ahí se saca el valor de similitud y eso se va a formar agrupaciones que son ciertas zonas de color que se le llaman clústeres, en donde los que estén ahí unidos, quiere decir que el metabolito es muy similar, ¿no? Con el de al lado y así, ¿no? Entonces, probablemente tienen propiedades también muy similares a la hora de seguir, ¿no? Explorándolos. Ok, gracias. La otra sobre las cicatrices o huellas. Hablaste de la dimensión fractal. ¿Podrías ahondar un poquito en eso? ¿Qué quieres decir con eso? O es que es muy dependiente de la resolución de tus imágenes, no me imagino. Entonces, esa es mi pregunta. Sí. Ahí la parte de la dimensión fractal está relacionada en el sentido geométrico matemático, un poquito como tenemos lo que son las superficies y tenemos, por ejemplo, la línea recta. Entonces ahí tenemos dimensión 1 y tenemos la dimensión 2. Y entonces ya algo que esté en medio entre dimensión 1 y 2 es lo que luego le llaman la dimensión fractal. Entonces, por ejemplo, un cuerpo geométrico que luego se asocia a esta parte de dimensión fractal, que se puede visualizar un poco, es como estos copos de nieve, en donde empezamos con una cruz y luego se empieza a rellenar de manera recursiva y se empieza a separar. Y entonces ahí nos genera como un copo de nieve altamente separado, o sea, finamente separado. Y cuando uno hace zoom, se empieza a parecer mucho a la parte, a la figura global. Y entonces ahí eso, usando ahí una parte de unos logaritmos naturales y una fórmula que queda ahí estipulada, uno puede determinar esta figura ya no tiene dimensión 1, ya no tiene dimensión 2, tiene una dimensión en medio de la 1 y 2 y a eso es a lo que luego le llaman dimensión fractal. Entonces, todo este planteamiento matemático que ya no lo incluye aquí, lo que maneja es justamente que estas figuras que son altamente irregulares, que tienen como esta apariencia como caótica en medio, que ya están en esa línea difusa de no sé si esta figura es de dimensión 1, porque puede ser, por ejemplo, algo de dimensión 1, como una tira que luego se empieza a deformar muchísimo y pareciera que es algo de dimensión 2, pero realmente es de dimensión 1. Y entonces algo que quede ahí en medio entre la 1 y la 2 es a lo que le llaman dimensión fractal. Entonces estos algoritmos que les mencioné del prisma y basado en segmentación se basan en esa teoría de dimensión fractal geométrica. Gracias. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta es para Luis Felipe. Quisiera saber si has probado el algoritmo con imágenes más complejas que las que mostraste aquí y cómo se ven esas firmas de los 26 descriptores, creo, para parte real y parte imaginaria que dijiste, ¿no? Sí, justamente en la presentación original que estaba manejando, tenía mi más reciente publicación, que justo utilizo el ISIC 2019, pero vi el programa y vi que la siguiente plática era de lesiones en la piel,
Y dije, no, pues mejor tomo imágenes sencillas para nada más mostrar, no mostrar el caso de uso, sino mostrar la teoría y las ventajas de generar firmas, ¿no? Y ya después alguien va a hablar de la aplicación, ¿no? Pero sí he utilizado imágenes de diatomeas, imágenes de fitoplancton, imágenes de lesiones en la piel con el mismo ISIC 2019 y algunas imágenes pues, generadas por mí mismo, ¿no? Un reloj, un anillo y varias cosas, ¿no? Para hacer pruebas. En la más reciente publicación es igual tomé el ISIC 2019. ¿Y funciona igual el algoritmo? No funciona igual. O sea, el funcionamiento, la teoría funciona igual, obviamente, como las imágenes, las morfologías de las imágenes son más complejas, pues en algunas hay mayor separación o diferenciación entre una y otra, pero hay otras que se confunden muchísimo, ¿no? Entonces, no, la teoría se sigue manteniendo, el qué tan bueno funciona es lo que se reduce, ¿no? Entonces hay que hacer varias cosas, ¿no? Aquí yo no hablé de preprocesar la imagen, pero algo que se menciona en la última publicación que tengo es hacer un filtrado de la imagen. Sí, como las imágenes son de diferentes dimensiones, bueno, no voy a hablar de dimensiones, mejor tamaño voy a decir, porque nos vamos a lo matemático, ¿no? Topológico. No, diferente tamaño, pues sí, optamos por recortarlas. Como tomamos estas generación de firmas basados en anillos, pues no puedes tomar imágenes no cuadradas porque algunos anillos van a quedar muchos por las orillas, ¿no? O por arriba o por abajo. Entonces tienen que ser imágenes cuadradas forzosamente para aplicar las máscaras de Hilbert. Pues recortar la imagen, hacer un filtrado de frecuencias para a lo mejor resaltar los bordes, eliminar el fondo. Nosotros, parte de lo que hicimos también en el preprocesado fue depurar el banco, porque son 25,000 imágenes, estas son las que tienen el dataset, y muchas de ellas tienen vellos sobre la lesión. Entonces, como nosotros no queríamos determinar si identificamos la lesión, o a lo mejor estamos identificando el vello, dijimos, ok, solo hay que elegir las que se ve la lesión claramente, ¿no? Y con esas nos quedamos, ¿no? Entonces sí hubo depuración, hubo data augmentation, pero no, como eso es parte del preprocesado, que cada problema va a tener su preprocesado diferente, pues no lo incluí, ¿no? Pero sí, no funciona igual, hay que hacer magia detrás de eso y pues agregar diferentes cosas a la metodología, ¿no? Muchas gracias. No por nada. Muy bien. ¿Hay espacio para una pregunta más? Adelante. ¿Me escuchan? Ah, sí. Tengo dos preguntas. Primero para el doctor Luis. Creo que ya me respondió. Iba a preguntar eso, que si forzosamente las imágenes tienen que ser cuadradas, porque, bueno, cuando usted suma, saca la parte real imaginaria y hace la suma, le iba a preguntar, bueno, sobre fila o sobre columna, y pues creo que si es cuadrada la imagen y si son círculos, pues creo que no importaría bueno, como sume, no sé. Y bueno, y esa misma es, si lo hiciera en imágenes de color, lo separaría por canales o sea, no sé si ya se haga así y si se obtiene el mismo resultado. Ok, lo primero es, no tengo la imagen para mostrarla, ¿no? Pero la imagen era cuadrada y eran anillos concéntricos los que se formaban, ¿no? Imaginémonos que la imagen es un poquito más ancha. Entonces van a caber más anillos, pero para arriba ya se van a salir de la imagen, ¿no? Entonces como esto se basa en sumar los valores de los píxeles contenidos en cada anillo, pues va a haber algunos anillos que se queden pues cortados, ¿no? Incompletos. Entonces si fueran imágenes, si quisiéramos utilizar imágenes que no son cuadradas, pues podremos considerar el último anillo completo. Que para esos fines, pues mejor recortamos la imagen original. Y respecto a los canales, también en la última publicación que tengo, la metodología parte del preprocesado, o mejor dicho, todo el procesamiento se realiza para la imagen separada en canales RGB y tenemos la versión de escala de grises de la imagen, ¿no? Entonces, generamos todas las firmas para RGB escala de grises y al final concatenamos una única firma
general de la imagen, ¿no? Entonces, sí, el análisis de los canales de colores también es importante porque algunas de las lesiones tienen más presencia en un canal que en otro, ¿no? La suma se hace sobre, o sea, no entiendo cómo te hace la suma en la parte real y la parte imaginaria. O sea, los 26 círculos se suman o sea, o si es por fila la suma y... Si nos centramos solo en el primer anillo, Ajá, ¿sí? sí. Se suma todos los píxeles, todos los valores de los píxeles que están contenidos en ese anillo. Ningún otro. Y ahí tienes un valor y ese lo pones en la primer componente del vector. Ok, ¿sí? sí. Después el siguiente anillo. Solo sumas lo que hay en ese anillo y eso va en la Ok. siguiente componente. ¿Del centro para fuera? Sí. Bueno, eso es indistinto, ¿no? Pero la metodología que muestro aquí, sí lo hacemos así, del centro para afuera. Ah, ok. Y rápidamente la segunda pregunta, ya para de la segunda ponencia, discúlpeme, no recuerdo su nombre, vengo desvelado. Preguntarle que cuál fue su mejor modelo en la tarea en la tarea de clasificación que hizo. Y si qué modelos usó para el stacking, si fueron los primeros 3, y en el AdaBoost, si igual cuál fue el modelo base. Ok. De la primera pregunta, el mejor resultó LDA, el análisis lineal discriminante. Para la parte del stack usamos los primeros modelos, el SVM, el LDA, los básicos. Y ya para el AdaBoost, ahorita no recuerdo, te debo el dato de cuál usamos como base. Ok, gracias. Gracias. Jonathan, el doctor Torres había levantado la mano. Bueno, muchas felicidades por sus presentaciones, muy interesantes, bonitas. Una sugerencia en el caso de, para los dos profesores, el de la izquierda y el de la derecha, yo tampoco me aprendo los nombres fácil. Al usar a las imágenes en color, podrían tomar una gran ventaja si hicieran la transformación al dominio IHS en lugar del RGB. Podrían ustedes separar en intensidad todo lo que es textura y en la saturación y en el hue y la saturación podrían obtener toda la información de color. De esa manera podrían expandir su rango de características al analizar las imágenes. Como observación. Por lo demás, me parece perfecto, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Fíjense que con la plática de apertura, no lo mencionó, pero vimos que existen descriptores para texto, ¿verdad? Para el habla. Por aquí ya aprendimos que hay descriptores a través de las firmas vectoriales, a través de las firmas, ya olvidé todos esos nombres, Ariel, ¿verdad? De segmentación hablaste, también descriptores. Y por último, en aplicaciones en la química, habrá otro tipo de descriptores que en lo particular nunca había escuchado, pero otra vez, como dije en un inicio, se me antojaba para que fuera reconocimiento de patrones la sesión. Entonces, si me permiten despedir con un aplauso a nuestros compañeros. Muchas gracias. Y ahora hacemos una invitación a los compañeros que traen pósters, para que se acerquen a los módulos. Y este es un momento para que podamos hacer coworking. Igual se pueden acercar con los ponentes, con los compañeros, ir a tomar café, un refrigerio y nos vemos en un ratito. Muchas gracias.